Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para continuar con este seminario que hemos titulado Perdón y Sanidad. ¿Por qué? Porque creemos que el perdón realmente es sanador. Que cuando nosotros nos liberamos de aquellas cosas que nos han causado daño y podemos realmente vivir la experiencia del perdón, eso nos sana emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. O sea, cada una de las dimensiones del ser humano recibe sanidad por medio del perdón. Hoy hemos elegido un tema para compartir con vosotros que se titula Clarificando nuestras emociones. Y quiero comenzar leyendo un texto que está en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Ahí la palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De eso vamos a intentar hablar juntos en este momento. La Biblia reconoce la posibilidad de que exista la ira, de que en algún momento nos sentamos molestos por algo y seamos embargados por la ira. Por eso vamos a tratar de clarificar nuestras emociones para poder entenderlas. Es importante comprender algo acerca del enojo. El enojo no siempre es malo. Es un movimiento de nuestra sensibilidad que reacciona ante el mal que amenaza nuestra existencia. Es una manera de reaccionar para defendernos. Ahora, la ira puede ser buena o mala según surja de un acto racional o de un impulso irracional, según el objeto al que se dirige y el modo en que procede, y en este sentido puede ser entonces buena o mala. Pensemos en algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 20, nosotros encontramos un momento en que Moisés, el mensajero de Dios que saca al pueblo de Israel de Egipto, se enfada con un grupo de israelitas que no estaba guardando el cuarto mandamiento, que había desobedecido la instrucción de descansar en ese día. También encontramos a Moisés enfadado cuando ve que el pueblo de Israel, tras haber prometido obedecer la ley de Dios, hace un becerro de oro. Y siente enfado, siente ira, al punto que destroza las tablas del pacto que Dios había escrito con su propia mano. También encontramos pasajes donde se nos habla de situaciones donde los mensajeros de Dios se vieron enfrentados también y tuvieron ira. Por ejemplo, Pablo, cuando estuvo en la ciudad de Atenas, al ver la idolatría de la ciudad de Atenas, Hechos capítulo 17, versículo 16, nos dice que Pablo se sintió con ira, molesto al ver tanta idolatría. Pero en estos casos la ira es sobre el pecado, no sobre el pecador. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es ira por el mal hacer, es ira por el acto equivocado de la persona. Pero no es una ira proyectada hacia la persona. No es que Pablo estaba airado con las personas, sino que Pablo estaba airado por la idolatría que había. No es que Moisés estaba enojado con la gente, sino enojado por lo que había hecho la gente. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto, porque la Biblia, cuando nos habla de Dios, en pasajes como Éxodo 34:6, Isaías 48:9, Salmos 103:8, presenta a Dios como un Dios que es tardo para la ira. En Oseas, la palabra de Dios nos dice: no daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no vendré con ira. Oseas capítulo 11, versículo 9. Así que la ira de Dios, o la ira que viene como resultado de ver que no se hace la voluntad de Dios, podríamos decir que es una ira buena, siempre y cuando el objeto de la ira sea el acto equivocado y no la persona, ¿vale? Porque Dios siempre separa al pecador del pecado, y nosotros debemos hacer lo mismo. Podemos estar enfadados, molestos por algo que no es procedente, por algo que no es correcto, pero debemos delimitar el área de conflicto. La ira no se debe proyectar hacia la persona. Lo que nos puede molestar es el acto. La ira también puede ser una ira desordenada.
Al contrario de la ira que estamos hablando ahora, la ira desordenada surge de nuestra mala disposición, domina, esclaviza, oprime, puede transformarse en furia, en una pasión que admite muchos grados, desde la impaciencia, el mal humor, hasta el furor que nos puede producir una demencia pasajera, un odio implacable, el rencor, pasando por la irritación con arrebatos y gestos desordenados, o la violencia misma que se manifiesta en palabras o en actos agresivos. Así pues, la ira desordenada es dañina y esa ira no se debe manifestar en nuestra vida. De ahí que Dios en su palabra nos manda que nosotros controlemos la ira. Y no solo que la controlemos, sino que la abandonemos. Y la propuesta que nos hace Dios es que a través de la obra del Espíritu Santo la ira puede ser abandonada. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 37 del libro de Salmos, encontramos lo siguiente, ¿no? Salmo 37, versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Luego en el versículo 7, a partir de la segunda parte, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y el versículo 11 dice, los mansos heredarán la tierra. Hay una clara invitación de Dios a no impacientarnos, a no alterarnos, a desechar la ira, a desechar el enojo, el enfado. En el libro de Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 16, nosotros encontramos en el versículo 32 lo siguiente, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en el capítulo 19 de Proverbios, pero ya en el versículo 11, Proverbios capítulo 19, en el versículo 11, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Notas lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Muchas veces hemos dicho, esta persona tiene un carácter fuerte. No, las personas que manifiestan una ira, una ira descontrolada, las personas agresivas, las personas que tienen una ira que se puede manifestar en palabras ofensivas, en golpes, en arrebatos de cólera, esas personas no tienen un carácter débil, son un carácter fuerte, son débiles de carácter. Tienen un carácter débil porque están controlados, manejados por sus pasiones. No están bajo el control de Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida y ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él toma el control de aquello que es malo en nosotros. Pero no solo toma el control, también nos cambia, nos transforma, para que nosotros no estemos dominados por esas pasiones descontroladas. Nota el texto que hemos leído, es fantástico. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Debiéramos aprender a ofendernos menos, a molestarnos menos. Yo no estoy diciendo, amigos, que no hay cosas que sean motivo de dolor y de enojo. Ya lo hemos hablado en otro tema. El mal es el mal y cuando algo nos ha herido debemos reconocer y debemos asumir lo que nos está pasando. Y si sentimos ira, odio, debemos asumirlo. Pero debemos poner ese sentimiento, esa emoción bajo el control de Dios, para que Dios lo quite de nosotros, para que Dios pueda sanar nuestros corazones. De ahí que la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 32, nos propone que en las manos de Dios se produzca un cambio. Porque aquí no se trata de estar reprimiendo el enojo. No, hay que liberarse del enojo. No se trata de reprimir la ira, hay que liberarse. No se trata de reprimir el mal genio. Hay que liberarse del mal genio. Y el Señor nos invita en Efesios capítulo 4, 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la propuesta que Dios nos hace. Dios quiere poner en nosotros un carácter benigno, misericordioso, perdonador, para que no estemos dominados por el enojo, para que no estemos dominados por la ira, para que podamos ser
personas que están bajo el control del Espíritu y no estando dominados por sus pasiones, pueden experimentar el gozo de saber que Dios tiene el control de sus vidas y experimentar una mejor salud mental, social, por supuesto espiritual y también física. Que Dios te ayude a poner tu vida y lo que hay en ti en sus manos para que tú puedas tener el carácter que realmente el Señor quiere que tengas. Que juntos podamos ponernos en las manos de Dios para que esto sea una realidad. Feliz día junto a Jesús.